Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en otra actividad numismática de los museos del Banco Central de Costa Rica. Hoy tenemos una conferencia muy interesante con un gran académico y también con un viejo amigo y conocido de nosotros en los museos del Banco Central y por supuesto también el Banco Central de Costa Rica. Se trata del máster Eric Hidalgo, quien hoy nos va a hablar sobre el diseño de valores fiduciarios en la Universidad de Costa Rica. Don Eric Hidalgo es licenciado en Artes Plásticas con énfasis en Artes Gráficas de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Artes del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Trabaja también como diseñador gráfico y ha sido docente especializado en imagen corporativa, diseño editorial y diseño filatélico y numismático. Autor de los cursos optativos Diseño Filatélico y Diseño de Valores Fiduciarios, es también miembro de la Junta Filatélica de Correos de Costa Rica. Fue director de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica desde el año 2010 al año 2018 y se jubiló en el año 2020. Muchísimas gracias, Eric, por haberse aceptado la invitación a esta actividad que yo sé que va a ser de mucho interés, ¿verdad? No solo de los numismáticos, sino también de aquellos que son filatelistas. Ya sabemos que hay una relación también muy importante entre la producción de bienes numismáticos como los billetes y también pues la filatelia. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenido a esta actividad. Muy amable, Manuel. Gracias por la presentación y gracias a todas las personas que nos acompañan por esta vía y por las redes. Este, Vamos a empezar por compartir la pantalla. Aquí está. El nombre de la presentación, Diseño de Valores Fiduciarios en la UCR. Precisamente, así como mencionaba Manuel, esta relación tan natural, podríamos decir, entre el diseño filatélico y los valores, entendiendo que todos forman parte de una gran familia. En el caso de lo que vamos a ver hoy, eh, tiene precisamente esa relación tan natural porque se gesta en mi vínculo con la eh, Escuela de Artes Plásticas, obviamente como docente, y posteriormente en mi relación con el diseño de sellos postales, producto de la relación entre la Universidad de Costa Rica y la Junta Filatélica de, en aquel entonces, Correos y Telégrafos Cortel, lo que hoy es Correos de Costa Rica. Y bueno, vamos a entrar en materia para entonces ir viendo cómo es que evolucionó este proceso. Eh, la presentación básicamente la tengo estructurada en un par de puntos de introducción, antecedentes, y luego vamos a ver material filatélico desarrollado en los cursos y adicionalmente lo que aquí aparece como material numismático comprende eh, eh, principalmente billetes, algo de moneda y medallas, y algunas piezas de tarjetas inteligentes en menor grado, pero estaría en este capítulo 4 de material numismático. Para el público, precisamente, no debería ser nuevo, apenas voy a hacer una rápida relación de de las fechas importantes de la Universidad de Costa Rica y en concreto de la Escuela de Artes Plásticas, la cual se funda en 1897 como academia o Escuela Nacional de Bellas Artes, que posteriormente en 1940 se incorpora a la Universidad de Costa Rica en lo que era el barrio González Laman. De ahí es hasta el año 68 cuando nos pasamos a la sede Rodrigo Facio, que es
las instalaciones, el edificio que la mayoría es probable que conozcan de las personas que nos siguen hoy costarricenses. Para el público que tal vez eventualmente pudiera estarnos siguiendo desde otro país, este, por muchos años este fue el escenario. Sin embargo, más recientemente, en el año 85, se creó la primera sede regional de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, y en esa época se estableció la carrera en esa zona del Valle Central, que es el sector oeste del Valle Intermontano en nuestro país. Eh, Pasaron bastantes años para que se abriera una segunda sede universitaria donde estuviera presente la carrera de diseño gráfico de la Escuela de Artes Plásticas, que sería en ese caso en el 2007 en la sede interuniversitaria de Alajuela, donde se comparte espacio con las otras universidades de CONARE. Y la Universidad de Costa Rica habilitó ahí la carrera de diseño gráfico, ingeniería mecánica, perdón, ingeniería industrial y mecánica, correcto. En el 2015, ya más recientemente, a mí me correspondió gestar ese proceso también. Como director de la escuela, se habilitó la carrera de diseño gráfico en la sede del Atlántico en Turrialba. Y también, ya finalizando mi proceso en la Universidad de Costa Rica, dejamos el andamiaje para la creación de la carrera en la zona sur, en Golfito. Así que estamos hablando de 5 sedes, incluyendo la de San José, donde hoy día se imparte diseño gráfico a nivel universitario. Me refiero a la Universidad de Costa Rica. Bien, como antecedentes sobre el desarrollo de la moneda y de la imprenta en Costa Rica, no me voy a extender demasiado. Para eso hay muchas personas, empezando por don Manuel, que han desarrollado una amplísima investigación al respecto. Nada más quiero asociar algunas fechas y algunos hitos significativos. A la izquierda tenemos la imagen del antiguo cuño, que hoy día se ve mucho más remozado de lo que aparece ahí. Eh, es la estructura que acompaña el edificio de exposiciones de la aduana y que ha sido convertida en una caja de vidrio muy interesante que rescata el esqueleto metálico de esa vieja estructura, que fue creada o habilitada como, vamos a ver, perdón, se toma 1825 como la fecha en que se acuñó la primera moneda en Costa Rica, el medio escudo, en la antigua hacienda de San José de los Horcones en Alajuela. Se crea la Casa de Moneda formalmente en el 28 y se clausura en el 49 por don Pepe Figueres, que en aquel entonces, por circunstancias X, recién pasada la revolución del 48, encontraron que era más factible cerrar el cuño y encargar a las casas extranjeras la producción de los materiales de moneda costarricense. Con respecto a la impresión de billetes, al igual que en la filatelia, en los sellos postales, la mayoría de ese material ya se hacía desde el siglo XIX en el exterior, con algunas pocas excepciones. Las fechas básicas o importantes, estamos hablando de que la imprenta llega a Costa Rica tardíamente para lo que significa el desarrollo de la imprenta, por lo menos en Centroamérica, ni qué decir en la región, ¿verdad? Estamos hablando que México, tanto el cuño como la imprenta llegan muy temprano, alrededor de los años 1530 aproximadamente, que es cuando se va consolidando ese estado
eh, mexicano tan interesante y que todavía hoy da luz y tenemos una gran referencia sobre los procesos que ahí se dieron y que permearon en la región. Miguel Carranza, un empresario privado, es el que importa la primera prensa y que la llama Imprenta La Paz. Luego, muy seguido, aparecen otras imprentas por ahí. Esa imprenta, La Paz, perdón, a raíz de la guerra de la Liga, el jefe de Estado entonces, don Braulio Carrillo, decomisa una de esas otras imprentas que habían. La más relevante es la de La Merced, que fue desarrollada por Joaquín Bernardo Calvo, un opositor político muy fuerte a la administración de don Braulio Carrillo. Hay quienes hablan de que el decomiso que hizo Braulio Carrillo de la imprenta de don Joaquín fue con carácter político y detrás un sesgo de interés económico, porque según entiendo, el yerno de don Braulio Carrillo era Carranza, precisamente, y eso implicaba dejar fuera la competencia de la imprenta La Paz, que era la imprenta La Merced. En fin, lo importante es entender que igual la imprenta, este, eh, desde el primer momento, así como sucede en muchos otros países, coge una gran fuerza en el medio, aparecen pequeños impresores que se motivan y va dando pie a una cultura de la impresión que en el caso de la imprenta nacional, por razones obvias, por la forma en que se da, por producto de un decomiso, es que no existe un decreto ejecutivo de su creación. Y en Costa Rica la llamamos de manera indistinta imprenta nacional o litografía nacional. La litografía viene como técnica de impresión un poco más tardíamente. Estas son algunas muestras un poco aleatorias, no tienen una rigurosidad eh, eh, histórica tremenda. Son de las primeras piezas, las que ven aquí, que se imprimieron en Costa Rica. No son los primeros billetes de Costa Rica, ya se habían eh, circulado otros en los años 50 y tantos, eh, pero que habían sido impresos, según entiendo, en el exterior. Tanto don José Alberto Carranza como Manuel han desarrollado mucho ese tema en sus libros sobre historia del billete, del papel moneda. Para efecto, lo que a mí me interesa aquí es dejar constatada la situación de que nuestros investigadores numismáticos, los historiadores que se han ido acercando a este tema y que no son pocos. Lo que pasa es que tenemos afortunadamente casos como los dos nombres que acabo de mencionar, que lo han hecho desde hace mucho tiempo y con mucha rigurosidad. No han dejado de tener siempre el problema de que en nuestro país, lamentablemente, los archivos de las imprentas y, y de estos procesos industriales del siglo XIX han sido saqueados en algún caso eh, por diversos intereses o simplemente destruidos por mera indiferencia. Y eso es tremendo. Nuestra sociedad es una sociedad que en algunas épocas ha pecado de cuidar poco su patrimonio histórico y cultural. Y para más un botón, cuando nosotros empezamos a estudiar artes gráficas en los años 80, en el caso de mi generación, nos encontramos que el famoso museo, digo famoso por decirlo de alguna manera, de la imprenta en Costa Rica había sido cerrado y desmantelado simplemente por una decisión administrativa que lo que procuraba era habilitar el espacio para otros servicios administrativos.
Y mucho, si no la mayoría de ese material que estaba ahí custodiado, pues desapareció por obra y gracia como un gesto de mago. Eh, no quiero desmerecer el esfuerzo que han hecho instituciones importantísimas como el Archivo Nacional, la misma biblioteca, eh, obviamente los museos del Banco Central, que se han especializado en la materia, y otras fuentes importantísimas para la investigación histórica, pero esa es una carencia que es obvia. Por ejemplo, esta serie que están viendo acá es la primera serie de sellos postales de Costa Rica. Esta sí sabemos claramente que se imprimió en la American Banknote, pero yo he estado persiguiendo por diversas fuentes este, quién fue el maestro grabador que talló estas matrices y no he logrado conseguirlo. Y eso que estábamos hablando de talleres que eh, son muy serios, pero que en algún momento abrieron sus archivos con fines de liberar espacio, en algunos casos también con fines económicos, y se ha perdido mucha de esa información. Aquí hemos visto básicamente algunos de los antecedentes, tanto en impresión como en cuño. Bueno, no tengo el caso de monedas, pero ilustrado, pero más o menos con la información que ya vimos queda reflejado. Antolín Chinchilla. Este es un personaje muy interesante. Nosotros en la Escuela de Artes Plásticas lo conocemos más como pintor que como maestro de la litografía tradicional, la litografía que se hacía realmente en piedra. Estamos hablando que Antolín es tal vez el primer especialista, con la terminología de hoy, diseñador gráfico, que se forma en Europa a finales, en la última década del siglo XIX. Estudia en Alemania y regresa alrededor del año 95, 97, y se hace cargo del taller de litografía de la Imprenta Nacional. Posteriormente, Antolín destaca en los salones de artes plásticas del Diario de Costa Rica, que fueron salones importantísimos para la promoción de las artes plásticas en el formato tradicional, formato de caballete, y tiene una historia muy diversa. Decora teatros, tuvo algunas pinturas en el Teatro Raventós, que cuando se quemó, lamentablemente desaparecieron. Hay obra gráfica generada para el Teatro Nacional, eh, catálogos de conciertos, eventos y este tipo de cosas. Y se le conocen otros productos como logotipos de clubes de fútbol y cosas de este tipo. En el caso de valores, le conocemos piezas como esta. Lo que ustedes están viendo en el segundo plano está el anverso de una tarjeta entero postal de Costa Rica de 1902, y en el reverso una impresión comercial, cosa que se acostumbraba mucho en esa época, ilustrada por Antolín. Abajo a la izquierda se ve su firma, pero lo interesante es que veamos el tipo de ilustración que se generaba en esa época. Y es un tipo de ilustración que armoniza muy bien el trazo del dibujo del motivo con el trazo del dibujo de la tipografía. Em, Todo este reverso que vemos acá de jardinería artística es lo que generó Antolín. Y lo que está en el fondo, ese escudo de Costa Rica con el nombre y los diferentes elementos decorativos, más el valor facial del porte prepagado, es una ilustración generada posiblemente en Londres. Si no me equivoco, esta es una pieza impresa en Waterloo. Y vemos la afinidad de estilo que
que nos trae y cómo se comunica bien el anverso con el reverso. Estas son estampillas producidas por Antolín Chinchilla en la litografía nacional o imprenta nacional. Estamos hablando de que estos materiales se los produce en la década del 20. Empieza con el centenario del café, arriba a la izquierda, donde toda la estampilla, igual que en el caso de la serie de Ricardo Jiménez, perdón, eso está mal, ese es Jesús Jiménez, don Ricardo era el hijo. Y abajo la serie de 1924 de los Olímpicos, que son 3 piezas, son toda la estampilla completa diseñada y dibujada por Antolín. Y lo que hace en este caso es emular la técnica del dibujo del buril, del grabado en acero, mediante la técnica del lápiz graso de la litografía, generando un producto con una calidad relativamente pobre en algunos casos, sobre todo en la de 1921, la imagen queda bastante debiendo. Lo que vemos en las otras 2 piezas, la del 23 y la del 28, no es la estampilla en sí, sino los resellos o sobrecargas que tienen, en este caso en color negro ambas. Que este tipo de detalle funciona muy bien para estas cosas. Y entonces tenemos a Antolín como referente de alguien que es una transición entre la imprenta y la litografía del siglo XIX y lo que vamos a ver ahora más adelante, el siglo XX. Voy a apurar un poquito porque, como les decía a las compañeras al inicio, esto nos da para extendernos muchísimo en cualquiera de estos temas. Para redondear, hay que tomar en cuenta que la imprenta nacional al final no desarrolló valores de este tipo, no imprimió billetes, por lo menos en el siglo XX, con excepción de algunas cositas que se hicieron en el siglo XIX, y menos ahora, donde ya al día de hoy la imprenta ni siquiera imprime la Gaceta, el diario oficial. Según entiendo, y tendría que dejarlo también como una duda ahí latente, hoy día solamente como documentos de seguridad se imprimen las papeletas del Tribunal Supremo de Elecciones, cosa que se venía haciendo desde décadas atrás, pero que incluso en los últimos años se hablaba hasta de privatizar ese servicio. Lo que oyen de fondo es el ferrocarril que va pasando, que ya eso es una constante aquí. Vamos a ver qué pasa. Bien, y entonces vamos a iniciar el proceso de mostrar lo que fue la experiencia de diseño de sellos postales en la universidad. Esta es una compilación de las principales piezas diseñadas por estudiantes y profesores antes de 1994. Y ahora les explico por qué ese dato, esa fecha. En el 35, arriba a la izquierda, inicia don Tomás Povedano, fundador de la escuela en 1897 y que para esa época ya estaba prácticamente jubilándose. Él se retira, creo, de la dirección de la escuela alrededor del año 37, 38, y no es él el que hace el enlace con la nueva Universidad de Costa Rica del año 40. Rudy Espinosa en el centro arriba con el homenaje a al correo aéreo. La primera pieza que yo diseñé en el año 88, dedicada a la educación de adultos en el convenio Costa Rica-Liechtenstein, que va acompañada de otra pieza diseñada y circulada en Liechtenstein. Abajo a la izquierda, Juan Luis Rodríguez con el Bicentenario de la Revolución. Al centro, Eugenia Murillo con símbolos patrios, grabada en acero también, igual que la mía. Y a la derecha, Walter Rojas con la primera estampilla que diseñamos en un curso de la escuela, formalmente.
Lo demás fue básicamente por encargo a dedo hacia estudiantes o profesores que venía desde principalmente por indicación de doña Grace Herrera Amiguetti, que era en aquel entonces la encargada, la representante de la escuela en la Junta Filatélica. Y lo que vamos a ver es eso precisamente. La ley 5870 de 1975 es, era definía la conformación de la Junta Filatélica de esta forma: un representante del correo, que por lo general era el director; un representante del Banco Central, que por lo general era eh, del departamento de emisión o tesorería del banco; un representante del Ministerio de Gobernación; uno de Hacienda; y uno de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la Facultad de Bellas Artes. Así se decía en aquella época. En el cambio de ley que hubo en el año 98, se modificó a un representante no de la facultad, sino de la Escuela de Artes Plásticas, pero 2 años después de eso ya cambió y se abrió a un representante de las escuelas de arte del país. Yo me integré en el año 94 a esta junta con esta conformación que está ahí: don Fernando Chávez como director, Mario Rodríguez del banco, Luis Fernando por Gobernación, Miguel por Hacienda y un servidor por Bellas Artes. Eso fue lo que marcó un hito, porque los representantes anteriores a 1994 por parte de la escuela habían sido un escultor, don Néstor Celedón, y una pintora y grabadora, doña Grace Herrera Amiguetti. Cuando yo asumo esa representación en el 94, ya es un diseñador gráfico asumiendo un rol de supervisión de procesos de producción gráfica, lo que lo hace todavía más específico, más especializado. Y entonces, voy a mencionar nada más para pasar a las imágenes, que esta información que está aquí nos ubica 1995 como el momento en que ya en la Junta Filatélica y luego de un proceso de exploración que habíamos realizado mucho de la mano y la asesoría de un experto filatelista que ya mencioné anteriormente, don Luis Fernando Díaz, que era prácticamente el único que sabía realmente de filatelia en esa configuración de ese periodo. Fuimos construyendo un proceso para formar estudiantes y encontramos que después de estar haciendo un esfuerzo muy grande de especializar individualmente a los muchachos destacados que íbamos acercando a la Junta Filatélica, fue cuando se nos ocurrió volcar el plan de estudios de los talleres que yo impartía en esa época de diseño gráfico, que eran básicamente técnicas de ilustración, y adaptarlos con materia de diseño, pero para sellos postales y las emisiones como un todo, lo que básicamente nos lleva a este tipo de producto. Antes de eso, ¿quiénes diseñaban las estampillas en términos generales? Se le adjudicaba a las imprentas la licitación y a ellos se les trasladaba el tema y alguna que otra imagen de referencia y ellos entendían de resolver. Estamos hablando de una época donde todavía los medios digitales no se habían desarrollado tanto y todavía muchas cosas se hacían de la manera tradicional, tanto las ilustraciones como las separaciones manuales de los artes finales. Bien, aquí tenemos una sucesión de piezas. Todas son emisiones circuladas. Yo les voy a advertir cuando estamos viendo algún boceto, que en realidad prácticamente nada más hay una lámina de bocetos al final y unos trabajos de moneda que aparecen en algún momento. Pero
La presentación la reduje básicamente a los productos acabados que se circularon. Y aparece, para que se guíen aquí abajo, el año de circulación, el nombre del estudiante, y creo que en la mayoría de los casos pongo la técnica de impresión. No digo que todos se hicieron en offset porque hay algunas que sí se hicieron en otras técnicas. Bien. Oscar Blanco con el Instituto de Guanacaste. Marigen Gust con Desarrollo Sostenible y América UPAEP, dos temas en uno, en una hojita, que es la única hojita hecha en Costa Rica con perforada compleja, no con la perforación tradicional de sellos postales. Eso por la complejidad de ese registro central que tienen esas 4 fotografías que no se podía garantizar con la máquina perforadora de las imprentas que habían en ese momento dando el servicio. 3 estudiantes en un proyecto en que cada uno de ellos hace una ilustración y Marigen Gus termina dándole forma al plieguito con la colaboración también de don Luis Fernando Díaz. Alberto Murillo, el profesor, con unas monotipias, un tipo de litografía a partir de una matriz única. Alba Hernández con un dibujo a lápiz de una talla de Juan Manuel Sánchez. Yesenia Rojas con el aniversario de Radio Nerland. En algunos casos, como en este, se ilustra la estampilla montada en el sobre primer día y el matasellos. En algunos casos se ve nada más la pieza individualmente. Ya para esa época íbamos trabajando todo el diseño en su conjunto, analizando también el manejo de imagen corporativa, que eran elementos que se iban integrando, pero cada tema era un tema diferente, no había ninguna relación entre ellos. En este caso, un proyecto 5º año, que eran proyectos en esa época más complejos, más sofisticados, 10 ilustraciones a lápiz de Ana Clemencia Villalobos. Mariposas que todavía la gente las persigue mucho. Siempre fue una misión que gustó. Parecían fotografías. Y a partir del año 98 empezamos con una serie a tomar como tema de trabajo de curso una serie que había que hacer todos los años como compromiso del correo. La serie del convenio de la Unión Postal de América, España y Portugal, y que cada año, con anticipación, anunciaban cuál era el tema que había que ilustrar para el año siguiente. Entonces eso nos permitió hacer una pequeña colección de la serie América UPAEP. Esteban López con Un Milenio Sin Armas. Carlos León con Aldeas SOS. Diana González Sojo con un sobre preporteado que originalmente fue diseñado como estampilla, pero se aprovechó para una exposición filatélica. El primer proyecto de graduación de licenciatura, 3 estudiantes, Ana Grey Jiménez, Maricruz García y Diego Villalobos. Esta pieza fueron grabadas en acero en Colombia. Después de la estampilla que yo diseñé en el año 88, esta del año 98 fue la primera que se hizo en el exterior y grabada en acero. Rosa Isela Segura con campaña contra el SIDA, a partir de unas ilustraciones en silografía. Alberto González, Isla del Coco, y la primera estampilla, diseñada en este caso por Donald Solano, que contempla braille. Esas leyendas en amarillo que van a seguir apareciendo en la presentación aluden al hecho de que la información tiene que ver con el tema de la accesibilidad o el tema de la discapacidad visual. Esto porque al final de cuentas se ha convertido en un tema recurrente. Perdón, ahí va el tren de vuelta. Esto es algo muy típico de los que vivimos aquí cerca de la Universidad de San Pedro. Bien,
Sí, vamos a ver más adelante que mucho del proceso que llevamos va de la mano con una sensibilización y propuestas concretas para atender las necesidades de la población invidente. En este caso, que era una serie de educación en alfabetismo, Donald, por su propia iniciativa, decidió incorporar, tratar el tema desde el asunto de la ceguera. Y entonces en el proceso vimos la posibilidad de que se incluyera el braille y coincidió que para esa época se estaba estrenando la ley 7600. Y de ahí, por varios años, creo que hasta el 2004, todas las emisiones de Costa Rica, las postales, incluyeron el braille. Perdón, el braille lo que indica en el sello postal era el valor facial, nada más. Gustavo Solís, José Miguel Redondo, Dani Barrantes. En este caso es una pieza que no se había hecho anteriormente en los años recientes. Pablo Porta con un cuadernillo, o sea, estampillas que van coleccionadas en una libretita para llevarlas encima. Es un producto muy poco común en nuestro medio y no como el típico pliego que se vende en ventanillas dedicada a Nelson Mandela. Y aquí hago una pausa para indicar que es precisamente en este momento, en el año 2007, cuando, aprovechando la reforma curricular del plan de estudios de la Escuela de Artes Plásticas, decidimos introducir dos cursos optativos específicamente para el diseño filatélico y el de valores fiduciarios, entendiendo valores fiduciarios como todo lo demás que no eran sellos postales, pero podía incluir, si se quería, sellos postales. Ahí el estudiante entonces podía escoger entre diseñar moneda, diseñar billete, tarjetas comerciales tipo tarjetas de regalo, cosas de tarjetas de crédito o cualquier otro producto afín. Y el de filatelia se mantenía específicamente para filatelia. Esta fecha, 2007, por lo tanto, tiene una incidencia en lo que vamos a ver luego sobre valores fiduciarios, porque es un proceso que ya se va dando paralelamente, solo que no lo quise mezclar en esta etapa. Y aquí empieza a darse un proceso muy interesante, donde profesores, colegas de la escuela, que habían sido estudiantes míos en el curso de diseño filatélico, ya empiezan a introducir el diseño de materiales de este tipo en sus cursos. En este caso, el profesor José María Castro Madrid, generando un matasellos. El sobre y la estampilla corresponden a otro tipo de contexto. Un sobre de aniversario de la universidad y la estampilla, una estampilla existente que se utilizan para aplicar conmemorativamente el matasellos. Es una pieza, en este caso diseñada por el estudiante Esteban Martínez en el curso de José María. Y se va a dar esto en varios otros casos. No estoy documentando los no emitidos, que fue lo que mencioné al inicio. O sea, para esta fecha, 2015, ya se daba el curso de diseño filatélico en San Ramón y en Alajuela, por lo que ya se habían desarrollado también varios procesos muy ricos, con una gran belleza de productos acabados, pero que no llegaron a usarse, a aplicarse, que nunca circularon formalmente. Entonces, esos no los estoy contemplando. Esos procesos están ilustrados en una exposición, perdón, en una colección que tengo montada que se llama Diseño Filatélico en la Universidad de Costa Rica y que sí contempla absolutamente todos los cursos que se han impartido. Bueno, este es otro ejemplo que llegó a publicarse, pero de un trabajo a cuatro manos, que fue en la sede de Alajuela, con dos cursos sobre el mismo tema. O sea, hubo población que se matriculó tanto como para formar dos grupos de diseño filatélico, y uno lo impartió el profesor Manfred Parra, y el otro lo impartí yo con la intención, de manera simultánea, con la intención de
entrenar al profesor Manfred en la materia. Él, un excelente diseñador y excelente profesor, yo lo que iba haciendo era incorporando la, la materia específica en el proceso formativo de los muchachos. A veces trabajábamos los dos grupos juntos, a veces trabajábamos por separado dependiendo de la materia. Un proceso parecido, pero con el profesor Rodrigo Quiroz, en un trabajo de la estudiante Ingrid Cruz. Perdón, voy a regresar porque no mencioné a los estudiantes de este proceso, que fueron Adriana Arias, Juan Carlos Alpizar y Pablo Barrantes. Pablo Barrantes, el estudiante, porque hay otro Pablo Barrantes que en esa época trabajaba en la escuela como profesor. Ingrid Cruz. Y de nuevo José María Castro, en este caso con una obra propia, una hojita souvenir con un sello conmemorativo de 2 aniversarios en la universidad, en una misma estampilla, así lo definió el correo. Sin embargo, pongo 2 piezas diferentes porque aquí lo que quiero es ilustrar una circunstancia. Y es que a veces pasan estas cosas. A mí me sucedió una vez en el año 91 que el correo, por razones X, a veces son errores, a veces son decisiones no muy pensadas, a José María le quitaron aquí los créditos. Que sí se puede ver el cursor, estoy señalando la esquina derecha de la pieza de la derecha, donde están las iniciales del profesor en su boceto, que era un boceto que contemplaba las 2 fechas que se conmemoraban y que después fue modificado. Esas modificaciones tienden a ser naturales cuando el diseñador del correo, que en este caso es Cristian Ramírez, un muchacho que ha alcanzado una experiencia extraordinaria después de muchos años, egresado también nuestro, encuentra que requiere hacer una modificación parcial al diseño. Eso es válido. Aquí lo que falló fue que se le removió el crédito al profesor y eso no se hizo por consenso, lo que generó una situación un poco sensible. Les decía, a mí me sucedió en el año 88 con la estampilla, 91 con la estampilla del 5º centenario del descubrimiento de América. Bien, y entramos entonces ya a la última parte del diseño numismático. Bien, toda esta historia de la numismática se monta sobre lo de filatelia por un acontecimiento muy puntual. En el año 96, el compañero de la Junta Filatélica que representaba al banco, don Mario Rodríguez, llega y nos presenta en la sesión del día, nos muestra el boletín que traía la nueva emisión del banco con el entonces nuevo cono monetario que descartaba o sacaba de circulación todas las monedas, en principio todas las monedas plateadas que estaban circulando en esa época. Obviamente eso fue un proceso paulatino, pero en esta hojita se resumía el cono nuevo, al que después se le incluyó la moneda de 500 colones. Y entonces, a raíz de la discusión, de una manera muy emotiva, fue surgiendo el análisis de la problemática que sufrían en ese momento los billetes. Y entonces es cuando don Mario, de una manera muy intuitiva, nos invitó a hacer una presentación sobre diseño de billetes en el departamento de emisión del banco, en la tesorería, ya como en el 5º sótano que tienen ahí. Resultó algo muy interesante. De ahí surgió el compromiso de diseñarle al banco en la escuela las nuevas emisiones que en ese momento se estaban apenas preparando los carteles de licitación de los billetes de 2.000 y 10.000 colones. Bien, si alguien quiere en algún momento hacer alguna consulta, quedamos en que pueden interrumpir comunicándose directamente con las personas del banco en línea y
y si ocupan alguna aclaración podemos asumirla. Quiere decir que estas son las tres piezas, los tres diseños que para ese momento estaban circulando. Las monedas ya habían generado que se sacara de circulación los billetes de 50 y de 100 colones. Que recordarán eran aquellos billetes dañadísimos que hubo en algún momento. Bien, esto nada más para contrastar con el proceso que tuvimos que hacer y asumir nosotros. Yo nunca había diseñado un billete, pero teníamos la experiencia con los sellos postales, entonces lo que hice fue que viajé a Europa a contactar, a tocar puertas y tuve la posibilidad de entrevistarme con dos diseñadores muy importantes en esa época, Roger Font, diseñador suizo, que había diseñado emisiones para Francia, para Suiza, Rusia, otros países. Rusia no, la Unión Soviética. Y Liu Kluk, el diseñador del euro, de las monedas del euro. Por alguna razón se me está ocultando información en la parte inferior, no lo había visto antes, pero en este caso sí está afectando. Aquí está perdiéndose abajo, por lo menos en mi pantalla, un crédito de un estudiante, de Manuel. ¿Manuel qué era? Manuel, me disculpo ahorita, se me olvidó el apellido, no recuerdo si era Vargas o, en fin. Y la frase aquí que se completa quiere decir que los billetes que teníamos que diseñar en ese momento, por razones de que habían tres circulando anteriormente, de las emisiones anteriores, que fueron las que ya vimos, debíamos de hacerlos con las mismas medidas. Aquí vemos un poquito, voy a tenerme unos segundos, para que veamos un poquito la tendencia. Ya para ese momento había una tremenda motivación para que nuestros billetes tuvieran presente la biodiversidad. Está esta pieza extraordinaria de Douglas Campos, arriba al centro, con unos primeros planos de aves y de tiburones martillo, con unas texturas muy ricas, muy interesantes que generó Douglas digitalmente. Silvia Lizano con unas técnicas de ilustración de esos peces a nivel manual con un lápiz de color. Y Manuel, no, perdón, aquí estaba el Manuel, el crédito que lo había movido de Manuel Méndez. Con una ilustración ya con montaje, con fotomontaje digital. Bien. Y estos fueron los bocetos que surgieron de ese curso, de ese taller gráfico 4, y que fueron los que se tomaron como punto de partida para diseñar los billetes de ese momento, los que se produjeron, que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, vamos a ver que hay cambios importantes entre lo que propusimos y lo que se generó. Cambios de contenido y de forma. El personaje cambió y el manejo de la estética también sufrió de manera un poco significativa. Los billetes que surgieron quedaron un poquito mal lavados. La propuesta de ambos billetes es la diseñada por el estudiante Marco Morales Salazar en la emisión que se diseñó en el año 97 y que tenía a don Anastasio Alfaro como personaje. Este es el producto final, ¿verdad? Voy a regresarme para que veamos el contraste que hay entre uno y otro. Ciertamente, qué sé yo, abajo hace falta otro, creo que un tiburón, pero lo importante es que cambió significativamente, sobre todo la presencia del retrato. Perdió fuerza. Y cierto tipo de detalles que quedaron muy esbozados, apenas elementales en el dibujo. Esto es un material producido por François Charles Overture, que a mi criterio, pues, en esta emisión quedó debiendo bastante. Ya incluía por primera vez, ahí vemos el texto en amarillo, una marca de ciegos, y fue el primer contacto que tuvimos nosotros con población invidente, con ciegos, de la calle,
un señor que vendía lotería en el Centro Comercial de Guadalupe, fue el que nos dio las primeras pistas de cómo lidiar con el tema de diseñar para personas, diseñar billetes para personas ciegas. Proceso que después tuvimos que aprender muchísimo más. Ese es el boceto del de 10,000 colones, con doña Carmen Lira, María Isabel Carvajal, como personaje principal, que fue cambiado posteriormente por doña Emma Gamboa en este producto final. Voy a seguir. Estas son algunas fechas relacionadas con cuando entregamos los bocetos, cuando se hicieron algunas propuestas para diseñar una nueva familia completa de billetes y que fuera accesible para las personas invidentes. Eso fue en el mismo año 97 que se entregaron estos billetes, pero propuesta que fue rechazada, y un taller que se recomendó para el personal del banco relacionado con artes gráficas que también se rechazó. Esto es nada más para contextualizar un poquito, en otras ocasiones podríamos ampliar. Por una cuestión cronológica, incluyo aquí las tarjetas que diseñamos para el Tribunal Supremo de Elecciones, que eran las tarjetas de identificación de menores de edad. En este caso, cabe señalar que es una pieza del año 99 que todavía está circulando, hasta donde entiendo. Todavía se siguen usando como documento de seguridad. Incluye diferentes seguridades, aunque ya mucho de eso posiblemente tiene algún nivel de obsolescencia. Seguimos también, por una cuestión de orden cronológica, con el tema de las tarjetas telefónicas. Este es un collage de 4 cursos diferentes donde se trataron todos esos temas. Aquí vemos una infinita cantidad de temas. Cada estudiante adoptaba un tema diferente para diseñar sus propias tarjetas telefónicas. Vemos biodiversidad, vemos incluso el billete de 5 colones por acá, vemos este trabajo del estudiante José María Castro Madrid, igual que siempre, con su obra extraordinariamente bella y bien resuelta. Cosas como campañas contra el SIDA, escritores costarricenses, campaña contra el dengue, reciclaje, turismo, en fin. Lamentablemente nada de esto se produjo. Quedamos muy en el aire. No terminamos de entendernos con la gente del ICE. Se les hizo todo el proceso y ellos no terminaron de hacer clic con el trabajo de la escuela. Y ahí es donde saltamos a la serie de billetes de la familia vigente, con el trabajo de la estudiante Katia Coto Jiménez. Sí, en efecto, para el año 2006, cuando Katia presenta este proyecto, ya habían pasado 2 años en que la Sala Constitucional había resuelto sobre el reclamo de la población invidente de que el banco debía de atender a esta población y diseñar y poner en circulación productos que fueran fáciles de ir por parte de las personas ciegas o que tuvieran baja visión, ¿verdad? Y es cuando entonces ya, como les decía antes, desde el año 97 veníamos con la preocupación, y Katia en el 2006 termina su propuesta que incorpora elementos muy simples, muy sencillos, como por ejemplo la escala cromática, una escala cromática con colores básicos, los colores primarios y secundarios, un contraste de color con la tipografía muy fuerte, números grandes, y sobre todo, para efecto de la accesibilidad, la diferencia por tamaños
que en este caso solo afectó la escala horizontal, o sea, el largo del billete. No se modificó el ancho, o sea, el ancho tiene el mismo ancho de los billetes antiguos, siendo, como se ve en este caso, el billete de 20.000 colones, el que tiene el billete, las dimensiones que tenían los billetes antiguos. O sea, que solo el de 50.000 colones, que lamentablemente salió de circulación, era más grande que los billetes antiguos. Aquí hago la presentación del diseñador Fernando Celedón García, que en paz descanse, que fue la persona que asumió la ilustración de los billetes a partir de la propuesta de Katia, propuesta que contemplaba los elementos que ya mencioné, y algunos otros relacionados con algunas medidas de seguridad, y que básicamente, como digo más adelante, fueron adoptados casi que en su totalidad por el banco. Sin embargo, por una diferencia de criterio que no vamos a meternos en eso ahora, la tengo desarrollada y podríamos verla al final de la presentación, pero creo que el tiempo se nos está acabando, donde mostramos un poquito todo el proceso paso a paso de cómo se fue dando la conformación de la comisión en la que estuvimos trabajando con el banco, eh, para llegar a este punto y cómo en algún momento tuvimos que separarnos de ese proceso. Lo importante aquí es que fue un trabajo interinstitucional muy rico en el que se estableció vínculos entre Banco Central, Universidad de Costa Rica, eh, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Patronato Nacional de Ciegos. Aquí hay algunas indicaciones relacionadas con el tema de la accesibilidad. Básicamente para dejar claro que las medidas de accesibilidad no buscan evitar la estafa, ¿verdad? No es lo mismo. Una cosa es poder diferenciar qué billete tengo en la mano y otra cosa es saber si es falso o no es falso. Eso es otra historia. Para eso, el uso de las técnicas de impresión y los excelentes materiales que está usando el banco. Afortunadamente, en esta serie, desde la de algodón y ahora la de polímero, pues ha facilitado la reducción de la falsificación y la estafa. Luego, no incluyen braille, todos dependen de la diferencia de tamaños, y que eso quiere decir que no tienen elementos de relieve importantes como para distinguir una emisión de otra. En la primera serie que se hizo, la serie A de estos billetes, solo el de 1.000 colones era de polímero, entonces era muy fácil diferenciarlo. Esta es la relación de medidas, donde el más pequeño era ligeramente más grande que la mitad del billete de 50.000, para que no fuera tampoco despreciable, que no fuera minimizado. Y como todos tienen el mismo ancho. La diferencia entre uno y otro es de 7 milímetros, que es la que yo después utilicé para generar una herramienta de verificación, que ahora la vamos a ver. Bien, estas son algunas de las consideraciones de la propuesta de Katia que fueron incorporadas, que básicamente ya se mencionaron, que tiene que ver con los colores, la tipografía, en fin, ahí está detallado. Cronológicamente también deberíamos de mencionar un proyecto que no llegó a concretarse del estudiante Donald Sorano, que es el que ya les había mencionado antes, que había diseñado la primera estampilla con braille. Donald se preocupó, se interesó por hacer un rediseño de un cono monetario. Lamentablemente, para esa época él estaba con otros proyectos personales y suspendió su proceso. Sin embargo, había avanzado bastante en este proyecto. Es una pena que lo hubiera abandonado. Y de ahí llegamos al 2011 con el proyecto de licenciatura del profesor José María, del entonces estudiante José María Castro Madrid, posteriormente profesor,
y que, como nos ha demostrado en múltiples ocasiones, tiene una exquisitez tremenda en la calidad de su trabajo. Estas eran, en el 2011, habíamos ya planeado la generación de 3 monedas conmemorativas del Bicentenario, con la intención de que el país tuviera tiempo para prepararse, tiempo suficiente para preparar su producción. Lamentablemente no se llegó a concretar este proyecto. Es uno de los pocos proyectos no emitidos que tengo acá, pero que es un antecedente muy importante para lo que vino después. Este era parte de su proceso creativo, ¿verdad? Que es un material riquísimo desde el punto de vista gráfico y plástico, ¿verdad? Que combina los medios digitales con las técnicas tradicionales de ilustración. Todas las 3 piezas eran bimetálicas y cada una compartía el escudo en el anverso y el reverso era diferente. Ahí vemos el tratamiento de la imagen y aquí una aplicación para poder también, una herramienta para un calibrador de monedas o lo que es lo mismo, una pieza para distinguir cuál era cuál. Luego, igual, cronológicamente, un trabajo ya de José María como profesor de la escuela, de un diseño de medallas conmemorativas para la Facultad de Ciencias Económicas. Y aquí viene, también por cronología, el diseño de la tarjeta que yo diseñé para que las personas pudieran verificar cuál billete tenía en sus manos, para que las personas ciegas pudieran distinguir los billetes, que es la tarjeta que ya tiene pues bastante tiempo, salió en el 2014, varios años después de que se había iniciado el proceso de diseño, pero que en algún momento había sido conceptualizado desde que Katia estaba con la problemática, está atendiendo esta situación de distinguir de la mejor manera los billetes. Esta tarjeta se validó en el Banco Central con personas ciegas, una población importante, llegaron como 12, 15 personas ciegas y nos colaboraron en una prueba que diseñó Katia con 3 fórmulas de tamaños diferentes, 3 juegos escalonados cada uno, donde cada billete tiene una medida diferente, pero donde cada juego a la vez era diferente al otro. Habían diferencias de 3, 5 y 7 milímetros entre billete y billete. Al final terminó prevaleciendo la demás dimensión. No podía ser más grande porque si no hubieran sido billetes que se salían de las billeteras y no queríamos que eso sucediera. Precisamente en la comisión que trabajamos el rediseño de la serie, queríamos que la gente no tuviera que pasar por el lío de buscar billeteras nuevas, que podía generar un ambiente negativo para la asimilación de la nueva familia. Y esta es la manera de usar la tarjeta. Se alinea el extremo superior de la tarjeta con un extremo del billete, se envuelve la tarjeta y se verifica con qué escala o grada coincide el borde sobrante del billete y así ya la persona con solo el tacto de la yema del dedo, no se necesita mucha sensibilidad, se logra distinguir si llega a la primera, segunda o tercera grada. Los colores que se ve en la tarjeta son meramente estéticos en este caso, no tienen ninguna función específicamente para las personas que son totalmente ciegas. Bien, esta es la tarjeta ya producida, que tiene además una opción de guindarse al cuello para la gente que trabaja en el comercio, que no la vaya a perder ahí. Un trabajo de José María también de de medalla para la Gran Logia Masónica y la pieza más importante que se ha hecho en la Universidad de Costa Rica de este tipo en el siglo reciente, último, porque las únicas medallas que tenía la universidad
de carácter conmemorativo oficiales eran creo que del siglo XIX, que fue la medalla del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica, también diseñada ya por el profesor José María Castro. Luego, esa experiencia la retoma y la aplica en esta pieza, que es una pieza muy bella, que es la medalla conmemorativa del Bicentenario, diseñada en coordinación con la Asociación Numismática, anverso, reverso, y la joya de la corona de este proceso con el que alcanza José María un producto muy bien logrado, la moneda conmemorativa de 500 colones también del Bicentenario y que recién acaban ambas de presentarse. Esta pieza tiene una también aplicación de marca para ciegos, que se ven esas 5 barras que están ahí, más las marcas que están en el contorno. Eh, este, y es una pieza que existe la pieza ordinaria y la pieza conmemorativa, aunque ambas son temáticamente conmemorativas, ambas son coleccionables, pero una es de una edición mucho más limitada y que es la que está aquí en la esquina superior izquierda, cuyo mapa en esa serie tiene un acabado en un esmalte verdoso. Bien. Con esto cerramos. Básicamente corrí para no abusarme del tiempo. Una relación de algunas conclusiones rápidas, creo que vale la pena revisarlas. Todo esto ya lo hemos mencionado, pero lo más importante al final de cuentas tiene que ver con que es una relación interinstitucional muy fuerte que se la da a lo largo de varios años, cuidado si no décadas. En la relación con el correo todavía existe un vínculo donde se siguen desarrollando proyectos. El último, y que no pude incluir aquí porque no tenía el material bien procesado, fue las tarjetas preporteadas conmemorativas del Bicentenario, desarrolladas en Alajuela, entre los profesores Rodrigo Quirós, participaron también María Fe Alpizar, colaboración con un equipo de gente que trabajan muy bien ellos allá, y vienen trabajando de manera muy cercana con la gente del departamento de filatelia del correo. La relación con el Banco Central se ha eh, dado básicamente en los últimos años por medio del vínculo con los proyectos de José María. Y con el PANASE más recientemente estamos retomando el vínculo porque a raíz de mi jubilación resolví que iba a dedicarme casi que en exclusivo a trabajar con la población no vidente, de manera que sigamos aprovechando esto que ustedes habrán visto así muy por encimita, pero el énfasis que le estoy dando a este material, marcando las cosas relacionadas con la accesibilidad en color amarillo, es porque de alguna manera mi preocupación en todo este proceso ha sido tratar de que la capacidad de análisis en la construcción de la imagen que tenemos los diseñadores gráficos para dar soluciones a problemas concretos se vuelque en optimizar procesos que den solución a necesidades concretas de la población ciega. Eso no es fácil de entender. Al inicio, incluso en la misma escuela, a mí me decían, pero si esta es una escuela para gente que ve. Y es que eso no es del todo cierto. No son pocos los artistas que han terminado ciegos a lo largo de su vida, incluso artistas pictóricos, y ni qué decir otro tipo de expresiones como las 3 dimensiones. Un caso para recordar, don Paco Zúñiga, que a lo largo de su vida hizo una obra extraordinariamente bella en 3 dimensiones y también a nivel de dibujo y litografía, y que terminó ciego. Y
casi que totalmente ciego al final de sus días, pero nunca dejó de trabajar. Aún en medio de la ceguera, él siguió produciendo a partir de su memoria táctil y el dominio que tenía los materiales. Este, lo que nos dice que en términos generales, desde las artes plásticas tenemos un gran potencial para trabajar con esta población. Eh, y bueno, nada más para cerrar, algunos de los aspectos que son importantes en la disciplina del diseño y de las artes gráficas que hacen que un curso de diseño filatélico o diseño numismático, que para muchas personas podría ser obsoleto, por el contrario, nos aporta eh, elementos de carácter técnico y conceptual que se conviertan en herramientas importantísimas para que los estudiantes hoy puedan abordar soluciones y proyectos que no son exclusivamente de esos dos campos, que abren un horizonte amplísimo para que los estudiantes puedan trabajar en productos no solo de seguridad, como lo son los valores fiduciarios ya de por sí, pero también productos de pequeño formato, que cada día son más. O sea, la gente en la modernidad se ha preocupado por eh, facilitarse la vida generando soluciones de productos de pequeña escala. Estamos hablando desde las tarjetas de crédito, la información que aparece en los teléfonos inteligentes, son pantallas que tienden a ser cada vez más pequeñas, en fin, una infinita cantidad, y que aquí están enumerados algunos de los elementos que esos dos cursos aportan. Y por lo que ya hemos hablado, destaco esos tres que se ven ahí, obviamente. Las leyes ópticas, el diseño accesible y el diseño de usuario, que a todas luces no son exclusivos de la materia numismática y filatélica, lo que le da una gran vigencia a estos cursos. Y en fin, aquí quedamos con la presentación. Muchísimas gracias por la atención y con mucho gusto, si tienen alguna consulta, podemos verla. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por esa excelente presentación. Y bueno, en realidad conocimos muchas partes de los entretelones de toda esta producción, ¿verdad? Gráfica que a veces pues no le ponemos atención a todo lo que hay detrás, ¿verdad? No solo la elaboración filatélica, sino también la parte numismática, ¿verdad? Donde hemos visto que en los últimos años ha habido digamos así, una mayor apertura a dar importancia al artista gráfico nacional, ¿verdad? Lo cual pues es un gran logro y una gran oportunidad, ¿verdad? Antiguamente muchos de los billetes en general pues se diseñaban básicamente en las fábricas, ¿verdad? A partir de algunos, no digamos diseños, pero sí algunas propuestas, digamos, de motivos y pues las monedas, también. Entonces, bueno, me parece que estamos en una buena etapa y que ha sido producto también del trabajo consistente e insistente, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Antes de pasar a un par de preguntas que tenemos por acá, bueno, quiero saludar a gente que nos está viendo en diferentes partes del continente, a Carlos Sisa en el Ecuador, a Álvaro Rodríguez en Canadá. Bueno, un gran saludo a Álvaro. Me contaron que estuvo por acá la semana pasada, pero no nos pudimos ver. Rivo Molina de Nicaragua y también, bueno, Carlos Sajó, que es un gran amigo también de México. Kenneth Rivas hace la pregunta que dónde se hacían los grabados en acero en Costa Rica. Bien, casi que podríamos decir que del todo no se hacían en Costa Rica. Incluso al día de hoy, podría estar pecando eh, de dejar a alguna empresa por fuera, pero en Costa Rica, por lo menos en la segunda mitad, en el último tercio del siglo XX, solo existió una empresa que se llamó así precisamente, Grabados en Acero,
que no produjo, hasta donde yo conozco, no produjo valores. Era una empresa que se dedicó a hacer papelería comercial, tarjetas de presentación y hojas carta con membretes grabados en acero, sí, muy interesante el asunto, pero aún y a pesar de estas inquietudes que tuvimos algunos, que en ese momento éramos jóvenes, porque estamos hablando de algo que se inició tal vez a finales de los años 80, y un emprendedurismo ahí, no recuerdo quién era el que lo hizo, el dueño de la empresa, pero lamentablemente no lo recordamos porque también fueron muy cerrados. Por ejemplo, nosotros procurábamos cuando dábamos clase, llevar a nuestros estudiantes a conocer los procesos de impresión en los talleres privados de empresarios en aquellas técnicas que la universidad no contaba con talleres de ese tipo. Por ejemplo, flexografía o serigrafía, que en la universidad había serigrafía, pero no era tan buena como las empresas comerciales. Y, y muchas de estas nos daban espacios para ir a conocer esos procesos in situ, en los talleres. Yo personalmente nunca lo logré con grabados en acero, lo que nos impidió conocer la técnica en sí. Ahora, grabados del siglo XIX, no tengo presente que se haya hecho grabado en acero en sellos postales del siglo XIX. En el siglo XX, en esa otra etapa, los primeros 2 tercios, el único que lo pudo haber hecho en algún momento era Casa Gráfica, que sí tenía experiencia de grabado en acero por la historia familiar de los hermanos Hanging, alemanes, que se radicaron muy temprano en Costa Rica, pero que introdujeron la litografía offset, incluso a partir de tramas y de tramas en placas de vidrio, muy interesante. Estamos hablando de años 30, 40, pero que grabado en acero, ellos tenían el dominio, pero nunca, yo no recuerdo haber hablado con ninguno de los hermanos Hanging. El correo imprimió muchos años en Casa Gráfica, pero todo se hizo en litografía offset en Casa Gráfica. Con lo que acabo de hacer esa revisión así rápida mentalmente, podríamos deducir que ninguna impresión de las que hay de grabado en acero en Costa Rica en sellos postales se hizo en el país. La de Liechtenstein mía en el 88 se hizo en Corbusier, en Austria. Se hicieron grabados en acero lindísimos en la Casa de Moneda de Chile. Y ni qué decir, los que más hay son del American Banknote en Nueva York, ¿verdad? Y obviamente, pues hay tomas de la Rue, hay Waterloo, hay una que ahorita no me acuerdo, japonesa, que tiene nada más una pieza, pero no, Costa Rica no dio nunca ese salto, lo que implicó que para nosotros conocer los detalles técnicos del grabado en acero que no pudimos aprender en Costa Rica, tuvimos que hacer un esfuerzo personal para ir a conocerlos afuera. Y bueno, no fue fácil. Yo tuve la oportunidad de que por esa relación con el Banco Central, desde el correo, fui junto con mis compañeros Miguel Fernández y Mario Rodríguez en el año 96 a conocer el proceso de impresión de billetes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid, año 96. En el 97, cuando fui a conocer cómo se diseñaban los billetes en Europa, tuve la oportunidad de estar en el Royal Mint de Bruselas con Yulup, pero fuimos a ver más bien moneda metálica, que estaba él con lo de los euros.
y más recientemente moneda metálica cuando fui con José María Castro a conocer la fábrica de la Casa de Moneda de México en San Luis Potosí. O sea que la única experiencia concreta que yo tuve de formación muy superficial, pero in situ en los talleres, fue los de la fábrica de moneda y timbre. Y nada más, porque lamentablemente lo que había aquí en Costa Rica, que era de este grado en acero, se cerraron. Y yo creo que ya no existe. Muy bien, gracias. Tenemos otras, sobre todo muchas felicitaciones por la charla, don Eric. Muchísimos saludos. Usted no se puede imaginar la cantidad de saludos. Ruth QV, que es como está identificada, dice: me encanta lo que estoy aprendiendo. Tengo todas las estampillas y no sabía quién las había diseñado. Mucho talento y felicidades también, ¿verdad? Fernando Elizondo Solís dice que excelente charla. Felicitaciones, don Eric. Qué lamentable la situación de quitar las iniciales de los diseñadores en algunas emisiones, ¿verdad? Que Sí. espera que no sea una política general en todas las emisiones, ¿verdad? Queda la duda de la intencionalidad, lo que Bueno, dice. ahí hay un detalle. Más bien en alguna época no se acostumbraba a ponerlas. Y es lo mismo que mencionaba yo con respecto a los billetes. Lamentablemente los billetes no tienen los créditos del grabador. O en el caso, me corregís, pero en el caso de la moneda, ¿cómo se llama? Está la figura Del ensayador. del Y ensayador. algunas veces aparece la figura del grabador, ¿verdad? En las monedas, pero es muy raro. Sobre todo aparecía en las monedas del siglo XIX. Había un grabador que se llamaba Cruz Blanco, que por ahí siempre puso sus iniciales, ¿verdad? Y ¿sabes si se ha dado el caso de ensayador grabador, que fuera el mismo? Puña, no, en realidad siempre fueron distintos, ¿verdad? Es decir, que básicamente eran oficios diferentes. El ensayador Claro. lo que hacía era, digamos, certificar que la calidad de los metales era la Es establecida un por la experto en ley, metalurgia. y exactamente, y él dice, el grabador sí ya era un experto en grabado. Eso, hablando justamente del grabado en acero, hubo una tradición, sí, de grabado en acero en Costa Rica, creo yo, por lo menos de troqueles, ¿verdad? Pues son aceros, para monedas, entre 1838, que entra Ramón Ortiz como grabador, por lo menos hasta la década de 1940, cuando se cierra la casa, que el último de los grabadores era director de la Casa de Moneda a la vez, que sí, Ujú. ese era Efraín Blanco. Él sí provenía de una familia de grabadores desde el siglo XIX y habían sido casi todos formados en Francia. Y esos sí eran grabadores. Permíteme hacer un paréntesis porque no quisiera ser injusto con una parte de la historia. Eh, Nosotros en la Escuela de Artes Plásticas tenemos un excelente taller de grabado en el que eh, se trabaja el grabado en metal, pero dentro del estilo de obra artística de, eh, de academia, ¿verdad? Marcando la diferencia entre la obra de artista personal y la obra de artes gráficas, ¿verdad? Que no es lo mismo para este caso. Eh, pero que nunca logró eh, ponerse a resolver ese puente entre la escuela y la industria. Paradójicamente, ese sellito que puse ahí en la transición del Bicentenario de Francia fue diseñado por Juan Luis Rodríguez, que fue uno de los que se cita como creadores de ese taller de grabado en metal de la escuela. Todavía está vivo, hasta donde entiendo, Juan Luis, un profesor de grabado extraordinario, maestro de muchas generaciones, también pintor, muralista, un artista muy versátil. Se formó en los años 60 en Francia, este, y eh,
generó una escuela muy importante. En esa misma página, en el homenaje a la aviación, aparece en ese sello de la centro, en la parte superior central, Rudy Espinosa con ese diseño, pero también Rudy Espinosa, también ya en este caso fallecido, otro grabador extraordinario, reconocido internacionalmente, con una obra riquísima en las diferentes técnicas del grabado en acero. Pero paradójicamente, ese taller no dio el salto, aún teniendo a dos profesores que se acercaron tímidamente al sello postal, nunca empató con la industria, Mm, con los procesos estos industriales. ok, muy bien. Bueno, hay algunas otras preguntas. Ruth V también pregunta que dice que hubo un semestre en el programa del PIAM de la UCR que era un diseño filatélico, que por qué no lo volvieron a impartir. No sabría cuál fue la fecha y creo que no fui yo quien lo ofertó, porque eh, no recuerdo haber tenido ningún estudiante del PIAN. Para los que no conocen las siglas, es el programa para estudiantes de tercera edad y con alguna condición especial, que es un trámite muy simple y cualquier persona interesada puede matricularse en los cursos regulares, sin requisitos. Prácticamente lo único que tiene que darse es que el profesor del curso tiene que estar dispuesto a recibir estudiantes de esa población, lo que implica que habrá un porcentaje X de cursos que no se ofrecen. Pero yo los cursos míos los ofrecí y sin embargo creo que nunca tuve del PIAN en esa materia. Tuve del PIAN en otros cursos que yo impartía. Podría haber sido otro profesor que lo ofreciera, de los que ya dan ese curso. Podría haber sido José María Castro en San Pedro, eh, o Rodrigo Quirós, o Manfred, eh, o Daniel Soto en las otras sedes. Pero eh, yo me pensioné justamente en el primer año, en el 2020, en el primer año de la pandemia. Trabajé ese primer año y ya desde entonces no tengo injerencia en la programación de los cursos. Sin embargo, sería interesante que la persona interesada se comunicara con la dirección de la Escuela de Artes Plásticas e hiciera la consulta directamente. Si hay posibilidad de que cuando se abra nuevamente se le pida, se oferte, porque no necesariamente se oferta el curso, como es optativo, no necesariamente se oferta todos los semestres. Eh, Hemos procurado que se ofertara por lo menos una vez al año, pero que lo solicite para ver si tiene la suerte de que la profesora o profesor que lo imparta lo habilite para el piano. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que yo no sé si la contestamos los dos, dijo por ahí. Dice Dani Arias, dice respecto a la inclusión de retratos en los billetes, en la presentación se mencionan esfuerzos para detener la práctica. ¿Se conoce el razonamiento para conservar la práctica? Sí, lamentablemente no me detuve mucho en esa filmina y no fue un poco por acelerar, no por ninguna otra razón. Todavía hasta el momento en que yo participé de la comisión que produjo los billetes actuales, se sostenía no incluirlos. Y la razón era justo para evitar la intromisión política, por un lado, que siempre ha estado y de alguna manera se refleja en los dos procesos de diseño que ilustramos de billetes, porque recuerdan que en la primera propuesta de Marco Morales ya aparecía Carmen Lira en los bocetos de Marcos y termina siendo Emma Gamboa la que se selecciona. ¿Por qué se descarta a Carmen Lira? Por comunista, y lo digo claramente.
porque así fue como a mí me llegó la información de que en algún momento ese había sido el criterio para descartarlo. Posteriormente, en esta nueva serie, afortunadamente se toma otro rumbo la tendencia de quitar los retratos, porque sí dio pie a que Carmen Lira se volviera a considerar, pero muestra otro sesgo que ya el profesor José María Castro Madrid lo había considerado cuando hizo su presentación del diseño de las monedas del Bicentenario, de la importancia y la necesidad de ser más equitativo en la presencia de mujeres en las monedas y obviamente en los billetes de Costa Rica. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles eran los criterios? Ya dije uno. El otro, la discriminación por sexo, que obviamente iba a estar ahí presente. Y el factor que determinó continuarlo, lo desconozco. Ya para ese momento ya yo no estaba en la comisión y no sé quién fue el que volcó la tendencia a que se volvieran a incluir los retratos. Podríamos pensar, es que es imprescindible tener retratos de próceres en los billetes. Bueno, no. Hay países que no los tienen, y no digo de ahora. Recuerdo así, haciendo un ejercicio rápido, los billetes de Holanda, que son lindísimos, los billetes de los, vamos a ver, Holanda está ahorita en la Unión Europea, tiene el euro. Pero los billetes viejos antes del euro Claro. eran preciosos y no tenían retratos. Por lo menos los billetes que uno recibía de menudo, me refiero, habrá que ver, ¿cómo es que se llama la moneda holandesa? Groschen era, ya no me acuerdo. Creo que son Groschen. Recuerdo unos billetes que tenían un girasol precioso, era un billete amarillo como el nuestro de 5,000, con un girasol precioso que yo decía, yo quisiera este billete en Costa Rica para que se relacione con la Universidad de Costa Rica. Esas asociaciones simples que hace uno. Pero habían unos que incluso para los años 90, que era una época en que yo viajaba más o menos seguido a Holanda, por razones familiares, ya para esa época habían billetes con código de barras, por ejemplo, y totalmente diseño gráfico geométrico, ni siquiera paisaje ni florales. Ese del girasol era lo más, habían diseños geométricos lindísimos, sin retrato. Y es una cuestión cultural. Sí, claro, sí, no, por supuesto. Bueno, hay que tener en cuenta que la decisión final de lo que se emite y lo que digamos, las imágenes que tienen los billetes es potestad de la Junta Directiva del Banco Central. Entonces, Bueno, pero ya además el rol histórico ha ahí es, sido también legitimar a ciertas claro, personas, sí, ¿verdad? no, por Obviamente. supuesto, claro, no, es más, ya en el año 91 o finales de los 90 todos pensábamos que los personajes iban a desaparecer de los billetes, porque la tendencia con el billete de 5,000, ¿verdad? Era hacia eso, ¿verdad? Sí, O claro. sea, esa era como lo que se visualizaba, digamos. Después aparecieron los billetes del 97, que son los de Emma Gamboa y los de Clodomiro. Incluso es interesante porque Clodomiro había estado muchas veces impreso en billetes Sí. durante los años 50 y 60 y se vuelve a poner a Clodomiro y no se pone a Anastasio Alfaro, para poner un ejemplo, sin contar lo de Carmen Lira que ya usted mencionó. Que tenía don Anastasio tanto mérito como Claro, Claudio, por supuesto. claro, por supuesto. Em, sí, en general yo diría que Costa Rica dio un salto muy importante, muy positivo con la nueva serie. No Ujú, solo porque atiende las necesidades de la población invidente, sino porque después de muchos años logra tener de nuevo una familia completa, ujú. perfectamente diseñada. Y afortunadamente, en este caso, mejor impresa que esos dos billetes que ya hablamos. Em,
Y eso creo que le dio un sentido de dignidad al ciudadano costarricense, de sentirse orgulloso de su moneda, ¿verdad? Claro. Me imagino que vos, que estás de lleno metido en esto, lo habrás sentido. Yo lo viví desde este proceso y digo, a pesar de las dificultades que tuvimos ya de carácter administrativo en esto, creo y celebro la suerte que hemos tenido como país de tener una familia que incluso, bueno, recientemente ha sido premiada a nivel internacional, algunas de las piezas. Y la suerte de haber tenido también los dos procesos simultáneamente que coincidieran en el tiempo, de Katia Cotto eh, interesada en generar esa propuesta y de Fernando Celedón con esa gran habilidad y esa calidad plástica para eh, llevar a cabo las ilustraciones. Eh, lo que plantea un reto para el país, que es el nivel que se le dio al diseño de la moneda a futuro, ¿verdad? Ujú. Y para algunos países no ha sido fácil superar emisiones de cierto nivel. Le pasó a Suiza, ¿verdad? Para Suiza, yo que conozco ese proceso por la experiencia, el vínculo con el señor Roger Font, eh, eh, Suiza pasaron muchos años en un país acostumbrado a tener emisiones de reserva, porque Suiza es de los países que tienen los recursos suficientes como para tener una emisión nueva, totalmente diseñada, en espera para ponerla a circular en el momento que la emisión vigente empezara a tener problemas de falsificación o por otras razones X. Eh, la emisión suiza de Roger Font era la de reserva. Aún así, tengo un billete de él circulado de 2.000 Swiss francs que me regaló, este, que es un billete interbancario, que uno no lo ve en la calle, no lo conoce, de una calidad extraordinaria. Hay países que tienen esa posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Y no fue fácil. Para Suiza se detuvo esa em, rotación periódica que ellos estaban acostumbrados de cada más o menos cada 7 años cambiar de familia de billetes. eh, esa familia anterior duró más de una década en circulación porque era tan buena, tan bien diseñada y la gente estaba tan apegada a ella que no la querían dejar ir. Cada cosa que diseñaban, cada vez que hacían un concurso, literalmente lo anulaban, porque no alcanzaban a superar la expectativa Claro. de lo anterior. Bueno. Bueno, nos vence el tiempo. Muchísimas gracias a Eric. Hay algunas preguntas que se nos quedan por ahí, pero sobre todo muchísimas felicitaciones. Todos, la mayoría de las personas señalan que ha sido una excelente charla, que se han aprendido muchísimas cosas nuevas y que bueno, se ha reivindicado mucho, ¿verdad? A mucha gente que está detrás o ha estado detrás de todos estos procesos. Así Bueno, es. agradecerle a todas las personas, agradecerle a Eric, ¿verdad? Que tuvo la gentileza de colaborar con nosotros y bueno, desearles a todos buenas noches y pues que la pasen muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los museos del Banco Central. Con gusto, gracias.